Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Gracias por sintonizarnos en esta tarde. Vamos a empezar nuestro culto de la tarde o nuestro segundo culto de la tarde este domingo para gloria y honra de nuestro Dios. Así que ahí donde usted nos sintoniza, le invitamos a que pueda cantar con nosotros esta hermosa alabanza. Hay júbilo y danza, hay libertad en su casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en su casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Hay júbilo. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, porque nos permite poder llegar hasta el hogar, el lugar de trabajo u otros países, Señor, a través de estos medios de comunicación. Suplicamos, Señor eterno, que usted pueda bendecir lo que vamos a recibir esta tarde, Señor, la alabanza, la palabra, oh Dios, que pueda ser de mucha edificación para nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan esta tarde. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos quedamos con esas hermosas alabanzas para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes esta hermosa tarde de domingo. Vamos a alabar al nombre de nuestro Señor de todo corazón. Y si usted se puede salvar la alabanza, le pedimos que nos ayude a cantarla desde casita o desde donde usted nos ve. Parece claro que todo es más fácil contigo. Tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día y así poder existir. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Mi situación no era fácil, pero clamé y llegaste a mí como el color de rosa. Es la preciosa sangre que corrió en el Calvario de
¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios soberano, un Dios amoroso, el que siempre está con nosotros y que nos ama? Esta tarde vamos a decirle que Él es eterno y que su amor es eterno. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Oh, 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 oh. Todo gobierno de la creación se mostrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Cante con nosotros. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré, brillando más que el sol con su poder. Donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey. Y decimos una vez más: Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Le decimos: Él es amor, es esperanza y salvación. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Amén. Y así vamos a seguir adorando a nuestro Dios, que es eterno, su amor es eterno. Y una de las cosas y de las bendiciones más grandes que Él ha dejado para nuestra vida es que Él es nuestro sustento, Él es nuestro respirar, Él es nuestra ayuda, y su palabra nos llena cada día para poder salir adelante. Vamos a decir esta tarde: Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia
Que la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Qué hermosas alabanzas, mis queridos hermanos. Bueno, mis hermanos, usted sabe que somos una iglesia en movimiento, una iglesia que durante toda la semana está en distintas actividades predicando la palabra del Señor, compartiendo con otros no solamente un alimento físico, sino sobre todo un alimento espiritual. Se han visitado asilos, se han visitado guarderías, se han visitado centros de detención de menores, se han visitado a gente en comunidades, en las calles, en los semáforos con el evangelismo extremo. Mis hermanos, seguimos avanzando. Estamos siempre con nuestro proyecto del edificio Betel y es ahí donde usted le invito y le motivo también que en este momento vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Aquellos que siempre se preguntan, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen con lo que recogen durante los cultos? ¿Qué hacen con lo que la gente envía a través de la página web o viene y ofrenda en la librería? Mis hermanos, todo lo que le mencioné, las visitas a los asilos, las visitas a las guarderías, el evangelismo, estamos ya iniciando de nuevo nuestro ministerio Operación Jesucristo, que es dar esas charlas preventivas en los centros escolares y ahora con tanto joven desmotivado, ¿cómo le puedo decir? El montón de jóvenes que han dejado de estudiar este año también, como usted lo ha podido ver en las noticias esta semana. Estamos tratando de llegar o compartir la palabra del Señor de cualquier forma, pero sobre todo haciendo esa labor social y sobre eso el llevar el mensaje de salvación. Tenemos el proyecto del edificio Betel, como lo hemos estado diciendo. Hermanos, gracias al Señor, la obra gris sigue avanzando, digamos que eso ya está cubierto, pero viene otro reto grande que es el poder amueblar, el poder equipar todo ese edificio. Usted sabe que el edificio Betel es este proyecto para tratar a niños, jóvenes y adultos con capacidades especiales. Entonces hay que tener las herramientas necesarias para poder dar esas terapias, para poder dar esa atención de primera calidad para gloria y honra de nuestro Dios y poder atender a cada uno de ellos. Y aparte de todo lo que nuestra iglesia conlleva, hermanos, mantenimientos en los edificios, pagos de impuestos, facturas de luz, o sea, todos, igual que los demás, somos responsables y cumplimos nuestra parte como iglesia también. Entonces, ahí donde usted se encuentra, vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos y vamos a darle la parte que le corresponde a nuestro Dios. No con tristeza ni por necesidad, sino con alegría y felicidad. Dios ama y bendice a todo aquel que da y llenará su vida de prosperidad. Dios ama al dador alegre, a la iglesia que con gozo da. Dios ama al dador alegre, su vida Dios bendecirá. Su vida Dios bendecirá. Padre, agradecemos, Señor, infinitamente su bondad, su provisión, su misericordia. Oramos, oh Dios, por aquel que necesita un empleo, por aquel que está orando, Señor, por esa provisión también, Señor, o esa bendición en un negocio, Señor, esa provisión de empleo, esa protección. Señor, que sea usted glorificándose. Denos a cada cabeza de hogar la sabiduría para ser buenos administradores de lo que usted provee. Y oramos, oh Dios eterno, para que siga bendiciendo su iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos quedamos con esta hermosa alabanza. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y el Señor tiene muchas cosas que decirnos y esta tarde, por medio de su palabra, tenemos que aprender con un corazón dispuesto. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Yo hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y soy quien preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente.
Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brilla. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambias al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Si tú te has alejado del Señor, este es un momento para que tú regreses y que escuches su voz. Que el Señor le bendiga, la gloria sea para el Señor. Hace 500 años ya hubo una persona maravillosa, amorosa en nuestro Señor, que un día se levantó, quizás de madrugada o por la mañana, eso no lo cuenta la historia, pero sí cuenta la historia y es específica en decir que él despertó específicamente su enojo, su molestia de todos aquellos religiosos que usaban la palabra de Dios para poder manipular a una persona, para poder engañar a esa persona, y cada manipulación y cada engaño estaba llevando a cada una de las personas al infierno. Este maravilloso caballero, esta persona que era un estudioso de la palabra, hizo 97 escritos teológicos o 95 tesis, como se le conoce un poquito más comercial. Pero el enojo de él no era poderse dar a conocer él en su trabajo o en aquello que Dios le había dado, sino que era poner un grito en el cielo de todas aquellas malinterpretaciones y abusos espirituales que se le estaba dando a la iglesia por aquellas personas o aquellos sacerdotes en aquel tiempo. Hoy podemos decirlo, aquellos pastores que utilizamos la palabra de Dios de una manera específica o diferente para poder abusar esa palabra de nuestro Señor, o ser abusado o poder abusar a otra persona de manera espiritual. Isaías nos enseña a nosotros, mis queridos hermanos, que nosotros como hijos de Dios a veces hacemos acciones para poder alcanzar a nuestro Padre Celestial. Isaías nos enseña que nosotros desde un punto de vista espiritual o creyendo que somos cristianos, utilizamos o hacemos cosas a veces
de manera consciente y a veces de una manera no consciente, por no tener el conocimiento, por no preocuparnos en crecer espiritualmente, y usamos versículos para un propio beneficio de nosotros. Ese beneficio que nosotros buscamos dentro de la palabra de Dios se llama abuso espiritual. Este abuso espiritual, mis queridos hermanos, no es agradable para con nuestro Dios. Porque no es agradable para con nuestro Dios porque no glorifica el nombre de nuestro Señor primeramente, pero tampoco nos hace crecer espiritualmente a nosotros y no ayudamos a crecer a otra persona, sino que estamos enseñando cosas que no ha enseñado nuestro Dios a través de la palabra. El abuso espiritual, mis queridos hermanos, es todo aquello que es usado en el nombre de Dios, pero no hace crecer espiritualmente a una persona. Isaías, capítulo 43, del versículo 23 al versículo 24, nos enseñan las acciones que una persona hace o cree que está haciendo para poder agradar a nuestro Señor. Pero al final, la Biblia habla que todas las acciones que Dios hace y va a seguir haciendo, siempre va a ser por amor a Él mismo y por amor a su nombre y por amor a nosotros. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, acompáñenos a través de la distancia, a través de esta iglesia del aire, en este día domingo maravilloso. Acompáñenos en Isaías capítulo 43, versículo 23 al versículo 24. Y dice la palabra del Señor: no me trajiste a mí animales de tu holocausto, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hiciste servir como ofrenda, ni te hiciste fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Verso 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso de mucha palabra, Señor, de mucha alegría, de esta fiesta, Señor, que tú nos has dejado hacer acá en nuestra casa, Señor, acá en tu casa, para poder glorificar tu nombre. Señor, gracias porque nos dejas congregarnos, Señor, para poder crecer espiritualmente, para poder conocer, Señor, para poder abrir nuestros ojos espirituales y poder diferenciar qué debe de ser lo correcto y qué no es lo correcto. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas dejarnos, Señor, comprender, Señor, este bosquejo que tú nos has dado con anterioridad, Señor, para poder glorificar tu nombre primeramente y para poder comprender que tu palabra es una herramienta de edificación, Señor, y no es una herramienta para poder restar, Señor, o para poder nosotros ponernos detrás de ella, para podernos justificar en aquellos pensamientos cristianos o aquellos pensamientos religiosos que nosotros, tus hijos, tenemos. Padre, quédate con nosotros, Señor, en el resto de este culto a través de la iglesia del aire. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. A veces nosotros los cristianos, mis queridos hermanos, muchos por tener el conocimiento de la palabra, otros por no tenerlo, por no tener esa necesidad de poder crecer espiritualmente, que también está en un error, cometemos errores. Y a veces nosotros de manera consciente y de manera inconsciente somos parte o somos entes de abuso espiritual para con Dios. El abuso espiritual, como le dijimos hace un momento, es todo aquello que nosotros queremos utilizar en el nombre de la palabra de Dios, pero no ayuda a poder hacer crecer a alguien, ni tampoco nosotros crecemos espiritualmente, y menos lo utilizamos para poder glorificar el nombre de Dios. En este final de la tarde vamos a conocer 5 puntos específicos que nosotros, los hijos de Dios,
utilizamos más para poder tener ese abuso espiritual creyendo que todo está bajo la gloria de Dios o está bajo todo lo que la Biblia a nosotros nos está enseñando. El primero de ello es la manipulación que nosotros queremos que hacer para con nuestro Señor, a veces por los dolores que nosotros estamos pasando. Yo sé que muchos de los que estamos conectados a esta hora hemos estado enfermos, hemos estado pasando situaciones difíciles, y muchos de las situaciones difíciles y esos dolores o esos momentos en un hospital o esos momentos que a veces estamos pasando en este momento tras las rejas, nosotros justificamos el dolor que estamos pasando para poder tratar la manera de doblarle la mano a Dios. Y muchos nos hemos acercado a Dios primeramente y le decimos: Señor, ¿no ves que yo estoy sufriendo? Como que si Dios hubiese tenido la culpa de aquellas acciones que nosotros hemos hecho previamente. Nosotros como hijos de Dios, mis queridos hermanos, a veces abusamos este abuso espiritual para con Dios y nos justificamos de muchas acciones correctas para nosotros, pero incorrectas para Dios. El abuso espiritual, mis queridos hermanos, en la manipulación por medio de mi dolor, es aquella parte donde nosotros estamos justificándonos en frente de Dios solo y simplemente por aquel dolor o aquella mala experiencia o aquel momento difícil que a nosotros nos hace sacar una lágrima, pero nosotros mismos sabemos que nosotros somos culpables de ellos. En medio de la pandemia que hemos estado y se ha salido a trabajar a los hospitales y a las calles y todo, hoy con esta nueva entrada del régimen que hemos tenido el privilegio de poder salir a las cárceles, mis queridos hermanos, a las afueras de las cárceles, a poder llevar un plato de comida, a poder llevar una bolsa de agua, a poder llevar un poquito de café. Y es increíble, mis hermanos, de poder estar o haber podido estar afuera de una cárcel y ver más de 1,500 personas afuera tratando la manera de buscar saber de sus hijos, pero ellos teniendo conciencia de que muchos de ellos o la gran mayoría de ellos, sin señalar, sino haciendo uso del ejemplo, que sus acciones los han llevado a este lugar. Nos acercábamos a una de las madres y ella decía: yo sé que el Señor me lo va a sacar, pero yo sé que Él tiene la culpa de haber pasado esto. Esa misma madre decía: yo siempre le oro al Señor para que le pueda cambiar el corazón, porque ella sabe de que su hijo estaba pasando acciones que eran incorrectas, tanto moralmente para con otra y tanto para con Dios. Pero lo más difícil no era eso. Lo más difícil de que nosotros mismos, como la madre, nos hacíamos llamar cristianos y sabíamos que el Hijo de Dios debe de enseñarle a sus hijos aquellos valores cristianos morales también. Pero a la misma vez, nosotros mismos nos proclamábamos hijos de Dios, pero a la misma vez nosotros justificábamos las malas acciones que nuestros hijos estaban haciendo nosotros para con el Señor. Y apartábamos todas nuestras acciones sabiendo que son conscientes en nuestro corazón y en nuestra mente, pero lo único que tratábamos de hacer era esconder todo ello y solo presentarle a Dios nuestro dolor. Y decirle: Señor, yo sé que me equivoqué, yo sé que hice eso, pero te pido por favor que me ayudes porque tengo este dolor nada más. La inconsciencia cristiana, mis queridos hermanos, nos acerca a nosotros específicamente a poder tratar la manera de abusar espiritualmente para con el Señor. Salmos capítulo 32, versículo 10, separa los dos pensamientos específicamente y nos hace entender que aquella persona que tiene un dolor o tiene una queja para con el Señor, independientemente desde el punto de vista que sea, es porque es más grande aquello que falta en sus corazones, que es Cristo, y no tiene nada que ver con aquello que profesa desde su boca. Salmos capítulo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío,
mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El primero que nosotros estamos viendo en este día, mis queridos hermanos, es la manipulación por medio de mi dolor para con el Señor. Quizás hacemos ignorante a nuestro Dios y sabemos que aquel golpe o aquel problema que nosotros estamos pasando fue porque yo mismo me lo busqué. Porque delante de los ojos de Dios, a veces nosotros obviamos aquello que Dios está diciendo, sabiéndolo nosotros, y aún así todavía lo estamos haciendo. Muchos de ustedes, así como nosotros, mis queridos hermanos, los pastores, que somos hombres primeramente y después pastores, porque nuestro Señor ha puesto en nuestro corazón dar nuestra vida para el evangelio y poder trabajarla. Aún en ese mismo pensamiento, nosotros como hijos de Dios o pastores pasamos esas situaciones. La manipulación espiritual, mis queridos hermanos, es algo de conciencia cristiana, es algo de conocimiento que nosotros los hijos de Dios debemos de tener presentes y poder hacer entendernos a nosotros mismos que siempre es necesario poder comprender y poder asimilar y poder analizar dentro de nosotros que la voluntad de Dios siempre debe de ser primera antes que nosotros. Pero nosotros a veces nos justificamos tanto que queremos acercarnos a Dios como que se fuese otra persona natural y Él no tuviese el conocimiento eterno de cualquier cosa y no se puede dar cuenta de las cosas que están maquinando nuestro corazón. Por eso el primero que nosotros estamos viendo ahora, que es del abuso espiritual, es la manipulación que nosotros queremos hacer delante de Dios solo para justificar el dolor que nosotros mismos nos hemos provocado. Y a veces nosotros mismos, mis queridos hermanos, por aquellas acciones incorrectas que nosotros hemos hecho, a veces nos ha llevado incluso hasta el hospital. Y somos tan malos en la escasez de Cristo en nuestro corazón, que sabiendo que nosotros nos hemos equivocado, sabiendo que yo tomé esa decisión incorrecta que me ha llevado también a mí detrás de una reja, sabiendo que yo he tomado una mala decisión en algún aspecto de mis finanzas, yo mismo quiero manipular a una persona de mi familia o a una persona cercana de mí, haciéndola querer sentirse mal a esa persona por el dolor que yo estoy pasando. Es tanta la inconsciencia espiritual que nosotros los hijos de Dios estamos viviendo que le damos paso a este abuso espiritual. Y empezamos a quejarnos y decirle a las personas: tú no me quieres porque no estás conmigo. Y yo mismo me he buscado o he gritado sin una palabra, tratando la manera de alejar a esa persona con las acciones que yo estoy tomando. Hemos llegado al grado, mi querido hermano, de la inconsciencia espiritual, que es un paso previo al abuso espiritual, que nosotros mismos le decimos a nuestras esposas que ellas son las personas que no nos atienden a nosotros cuando nosotros no damos el tiempo para con ellas. Hoy en día, mis hermanos, como la palabra del Señor nos lo ha enseñado, cada día que va pasando va a haber aquel desamor de la palabra de Dios, pero va a ir creciendo la parte religiosa donde nosotros los hijos de Dios empezamos a manipular las cosas a nuestro favor, presentando nuestro dolor delante de ellos. Y venimos a la iglesia y decimos: ustedes deben de darnos una silla de rueda. Y venimos a la iglesia y decimos: ustedes deben de ayudarme a pagar este problema. Y venimos a la iglesia muchos, mis hermanos, o querernos acercar a nuestro pastor y decirle: pastor, usted debe de ayudarme en esto, porque usted es el pastor de la iglesia y yo tengo mi dolor, y ustedes tienen los recursos, o ustedes tienen una amistad, o ustedes tienen alguien que me pueda ayudar a nosotros para poder cubrir aquel error o aquel dolor que yo he pasado. Pero yo sé que muchos en su casa en este momento, porque a veces la palabra es dura,
así como se lo dijeron al Señor. Palabra dura estás diciendo. Y por eso muchas personas se alejaron de nuestro Dios, porque su palabra era verdadera. Porque la palabra de Dios no es para motivarnos, es para que nosotros podamos ser exhortados en ella y podamos ver nuestros errores en nosotros y podernos alejar de ellos. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, también nos enseña que nosotros abusamos espiritualmente cuando nosotros estamos usando o dándole un mal uso a la palabra de Dios. Y empezamos entonces a justificarnos también nuestras acciones con aquellas cosas que la Biblia dice. Yo recuerdo que hace un par de días, hoy en estos días de vacaciones, una persona me decía: me voy a tomar una cerveza o dos. De todos modos, la Biblia no dice que es malo. De todos modos, la Biblia dice que el Señor se sentaba y tomaba vino. Esta persona que es cristiana, y estaban dos personas más que no eran cristianas con él, él estaba dando un mal testimonio de aquello que Dios no ha dicho específicamente. Y él decía: yo le he preguntado a muchos pastores que si es malo tomarse una cerveza o dos o tres. Y él me decía: todos me han dicho que la Biblia no niega o no detiene la acción de poder beber. Pero yo le decía: sí es cierto, la Biblia no dice eso, pero dice que no hay una persona que pueda manejar ese tipo de situaciones, porque ese tipo de droga o alcohol siempre va a ir en progreso. Y va a haber un día que ya no va a necesitar 2, sino que 3. Ya no va a necesitar 4, sino que el doble, 8. Y así va a ir creciendo la necesidad de eso que nos va a alejar a nosotros de Cristo. Y en el caso de nuestro hermano que estamos poniendo de ejemplo, que es cristiano, le está enseñando a otras personas lo que la Biblia no está diciendo. Por eso es que el segundo abuso espiritual de nosotros los cristianos es el mal uso de la palabra de Dios. Y a veces, sabiendo las necesidades o acciones que nosotros pasamos, venimos y utilizamos versículos específicamente para poder justificarlos ellos, y sacamos versículos que están fuera de contexto para poder razonar nuestros dolores o situaciones que estamos pasando. Jeremías capítulo 29, versículo 11, es uno de los versículos más utilizados de manera equivocada para poder hacer el segundo abuso espiritual, que es el mal uso de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11, y dice la palabra del Señor textualmente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muchos de nosotros, incluyendo los pastores y otras personas, utilizamos este versículo para podernos mentir a nosotros, para podernos engañar, para poder creer que aquellas cosas que yo estoy pensando o me están pasando son cosas que Dios también tiene para conmigo, para que yo en algún momento voy a salir a bien. Este versículo maravilloso, mis queridos hermanos, no habla para podernos justificar de ellos. Está hablándole al pueblo de Israel en una de las deportaciones que ellos deben de quedarse en ese lugar donde están presos justamente, que deben de estar 70 años en ese lugar, que deben de orar por aquellas personas que le hacen el mal. Jeremías capítulo 29, versículo 11, le está diciendo al pueblo de Israel en versículos anteriores y en posteriores que sí es cierto que el Señor ha oído sus oraciones, pero el estar en ese problema, en esa necesidad, lo va a hacer crecer espiritualmente. Que es necesario que estén pasando por ese tipo de situaciones para que ellos puedan tener un cambio de conciencia espiritual y puedan entender el valor de lo que es estar en comunión para con el Señor. Jeremías capítulo 29, versículo 11, está hablando que el pueblo está sufriendo mucho. Está hablando que el pueblo
está pasando por momentos bien difíciles dentro de Babilonia. Pero el Señor viene y le dice, no los voy a sacar. Ustedes deben de estar 70 años más ahí. Y es más, deben de crecer en ese lugar. Deben de poner sus casas y poderlas edificar en ese lugar. Y a sus hijos deben de enseñarle los valores cristianos aunque estén dentro de una sociedad diferente. No es un versículo para que nosotros lo utilicemos de mala manera, creyendo o justificando que mi pensamiento erróneo es el mismo pensamiento que Dios tiene para con nosotros. O justificarnos y poder decir que yo puedo tener cualquier acción en contra de cualquier persona y que simplemente solo Dios se va a parar y nos va a perdonar. Nosotros como hijos de Dios, mis queridos hermanos, a veces de manera consciente o en manera inconsciente estamos teniendo abusos espirituales para con Dios primeramente y para con otras personas. Y somos tan increíbles que nosotros mismos utilizamos versículos para poder señalar a otra persona, sabiendo que la misma Biblia nos está diciendo a nosotros que primero tenemos que ver la viga o la paja que tenemos en nuestro ojo antes de poder señalar a otra persona. Eso también se llama abuso espiritual, porque estamos tomando algo de Dios para justificar algo de nosotros, pero que no está edificando ni acercándome a mí a otra persona, a nuestro Señor Jesucristo. El mal uso de la palabra, mis queridos hermanos, es la búsqueda de aquel versículo que lo sacamos fuera de contexto para poder razonar nuestros dolores y situaciones que nosotros estamos pasando. Otro de los versículos muy conocidos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabiendo que las cosas que estoy pasando difíciles son producto de mis propias acciones fuera de Cristo. El abuso espiritual, mis queridos hermanos, es un tema muy grande que está muy metido dentro de la iglesia. E incluso, mis queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios, como tercer punto, nosotros amenazamos espiritualmente a otra persona. Y le decimos a esa persona, o la queremos tratar la manera de ponerla alerta de que no esté en contra de nosotros, incluso en acciones que son incorrectas. Y nosotros mismos lo señalamos y le decimos a ellos, eso no haría un hijo de Dios. El abuso espiritual, mis queridos hermanos, es tan grande que a veces nosotros mismos agarramos la Biblia para poder señalar y para poder darle terrorismo espiritual o cristiano a otra persona con el simple hecho de que ellos deban hacer nuestra propia voluntad. Hoy en la lectura de este día en Isaías capítulo 60, nuestro Señor Jesucristo mandó al profeta específicamente para poderles decir al pueblo de Israel que el sol que ellos creían o la luna que a ellos les alumbraba de noche no tiene nada que ver cuando nosotros tenemos en el corazón verdaderamente al Señor, que Él es nuestra verdadera luz y nuestra verdadera lumbrera para podernos enseñar. El profeta en Isaías, mis queridos hermanos, les estaba diciendo de que el mismo cristianismo de nosotros estaba basado solo en la gloria de Dios y no en nuestros propios beneficios. La amenaza espiritual, mis queridos hermanos, que yo sé que usted lo ha hecho, también estoy consciente que ya lo he hecho en algún momento, nos está haciendo que al notarnos nosotros o al tratar la manera de notarnos ser hijos de Dios, por tratar de poder utilizar la Biblia, por tratar de demostrar que nosotros tenemos un conocimiento teológico quizás, o que nosotros tenemos mucha lectura, y sacamos versículos también para poder señalar o para poder amenazar a otra persona.
Recuerdo hace mucho tiempo que cuando quizás estábamos en contra de un pensamiento de alguien o algo, esta persona venía y me decía, ¿querés que ore por vos? En un sentido, mis hermanos, de quererme amenazar espiritualmente, como queriendo decir, voy a orarle al Señor para que Él te pueda doblegar o te pueda hacer algo, porque no estás en contra de mí. Eso también se llama abuso espiritual. No quiere decir que el Señor va a llegar a la oración y Dios va a hacerle caso a otra persona y a mí no, solo por mi grado espiritual o mi grado dentro de una sociedad espiritual o dentro de una iglesia. A veces nuestro abuso espiritual, mis queridos hermanos, dentro de la amenaza espiritual, nos hace caer en ese vicio también. Porque creemos que somos pastores, estamos superiores a otra persona. O porque si yo soy líder o servidor versus en contra de una congregación o una persona allá afuera que no es cristiana, yo puedo amenazarlo espiritualmente. Sí, la Biblia dice específicamente que si nosotros dejamos las cosas en manos de Dios, Él va a luchar en contra de manera individual Dios para con Él. Pero también dice, mis queridos hermanos, que yo como hijo de Dios debo de orar por aquella persona. La lucha espiritual, mis queridos hermanos, desde el punto de vista de amenaza espiritual, no es como nosotros la conocemos en el mundo sin Cristo, que vamos a usar nuestra boca para poder hacer algo malo en contra de otra, pero utilizando las cosas de Dios. Cuando una persona está en contra de nosotros o está haciendo algo malo para con nosotros, la Biblia dice, orad por aquella persona porque se le acumularán ascuas a él. Y entonces Dios de los ejércitos va a venir en contra de aquella persona que Él ya consideró que esa persona está haciendo mal, no la que nosotros consideramos que está haciendo mal. La Biblia nos enseña y nos dice, es fácil orar por la persona que nos ama, pero es difícil por la persona que nos odia. Hoy los digo yo, orad por aquella persona específicamente para que ella pueda ser bendecida. Y entonces Dios vendrá a poder actuar. Este tema de abuso espiritual, mis queridos hermanos, es un tema muy delicado porque muchos de nosotros también actuamos o hacemos cosas, pero bajo una ignorancia, bajo aquellos conocimientos que en algún momento, cuando nosotros iniciamos dentro del llamado que Dios nos ha dado, usamos ese conocimiento de la manera que a nosotros se nos enseñó, pero que al final, aunque nosotros estemos en la inconsciencia o no saber que eso está incorrecto, no quiere decir que Dios no lo va a juzgar. El abuso espiritual, mis queridos hermanos, que es todo aquello que estamos usando en nombre de Dios, pero que no nos hace crecer espiritualmente a nosotros, ni ayuda a la gloria de Dios para con los demás, es llamado específicamente abuso espiritual. Venimos y le decimos a las personas, mis queridos hermanos, a mí Dios me ama y me justifica todos mis errores, pero ese mismo error que yo he cometido, pero lo comete otra persona para conmigo, entonces nosotros le decimos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y empezamos a entrelazar versículos como Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, donde dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y usamos solo la última palabra, donde dice que Dios es amor. Pero cuando nosotros queremos señalar, entonces ocupamos Hebreos capítulo 12 versículo 29, donde dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y usamos aquellos pequeños conocimientos bíblicos que tenemos o grandes conocimientos bíblicos y los utilizamos para poder amenazar espiritualmente. Eso también es un abuso espiritual. El cuarto abuso espiritual, mis queridos hermanos, es la autosuficiencia o sentirme autosuficiente. El sentirme autosuficiente es poder decir, Dios está conmigo y yo voy a poder realizar cualquier tipo de situaciones.
como que Dios respalda o da fuerzas para poder hacer o para poder deshacer o para poder desarmar cualquier tipo de acciones solo con el tema de que yo soy un cristiano. Conocemos personas y quizás en algún momento nosotros lo hemos hecho, que vamos por la calle y si una persona no nos deja pasar, nosotros le tiramos el carro, como lo decimos acá en El Salvador. Y queremos que a nosotros nos dejen pasar o nosotros podemos sobrepasar a otra persona solo porque yo sí soy cristiano y ellos no. Hemos llegado al punto específico en creernos superiores o autosuficiencia de la que tenemos, que creemos que tenemos la autoridad para poder señalar a otra religión, a poderle decir que un hermano católico no está bien, que tenemos la autoridad porque creemos, solo porque creemos, no porque tenemos una base bíblica en nuestra mente. Hablo desde el punto de vista individual y empezamos a señalar a otras personas diciéndole que ellos no están bien, que ellos nunca van a ser salvos, que ellos nunca fueron cristianos, que el actuar que ellos tienen en este momento no es correcto conforme a la palabra de Dios, pero no estamos viendo lo que nosotros estamos haciendo. La autosuficiencia o el ser o el creerse autosuficiente, porque creemos que Dios nos va a respaldar en cualquier acción que nosotros estamos haciendo solo porque estoy haciendo un servicio en nuestra iglesia, es uno de los problemas de abuso espiritual que nosotros estamos cometiendo también como hijos de Dios. Venimos a la iglesia y hacemos muchas cosas en nombre del Señor y las hacemos demasiado bien. Pero después que nosotros hemos terminado, mis queridos hermanos, de aquella jornada bendecida, entonces nosotros nos venimos y nos vamos a la playa y nos tomamos un par de cervezas y nos fumamos unos cigarros. Pero creemos que por todo lo que nosotros hemos hecho ya, con el esfuerzo mío, con el sudor mío, yo tengo derecho a hacer ciertas cosas. Esa autosuficiencia, esas acciones de egocentrismo dentro de nuestro corazón desde el punto de vista cristiano, también es un abuso espiritual. Isaías capítulo 40, versículo 29 en adelante. Isaías capítulo 40, del versículo 29 en adelante nos dice lo siguiente: Él da fuerza al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigarán y se cansan. Los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como águilas y correrán. Y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Isaías está hablando de aquellas personas, mis queridos hermanos, dentro del evangelio y fuera de él, que las fuerzas que nosotros estamos haciendo, que aquel esfuerzo que nosotros estamos haciendo nace en nosotros. Por eso es que el Señor en Isaías capítulo 40 está haciendo la diferencia. Está diferenciando a aquellas personas que estamos haciendo las cosas de corazón para con otro. Que estamos haciendo aquellas cosas para el Señor para poderlo glorificar a Él. Todos nosotros tenemos una red social y yo no soy la excepción. Y siempre que voy a poner una foto o algo en el cual yo estoy llevando la palabra de Dios a un lugar, a veces lo pienso y lo repienso porque creen todos que uno lo está poniendo para que nos conozcan a nosotros. Y yo siempre que voy a publicar una foto digo yo, puchica, no puede ser que Dios me ha cambiado mi corazón y hoy el que está viendo en esa foto que soy yo mismo es porque el poder de Dios pudo ejercerse dentro de mí y a mí me cambió, y en vez de empinarme una cerveza o fumarme un cigarro o drogarme, ya no lo estoy haciendo porque el poder de Dios fue más grande y ahora Él me está usando para hablar de Él. Mi querido hermano, el abuso espiritual es un tema interno dentro de la iglesia. Pero también es bueno que muchos que no hemos recibido al Señor como en este día, debamos de conocerlo para poder tener entendimiento previo
para que cuando Dios toque mi corazón y pueda entrar a ser llamado hijo de Dios, nosotros no podamos cometer estos errores. La autosuficiencia, mis queridos hermanos, es igual a el orgullo dentro cuando ya soy hijo de Dios, o creerme que soy superior a otra persona, o creerme que cuando llego a un lugar y no me saludan por el grado eclesiástico que yo tengo, a mí me están faltando el respeto. La autosuficiencia, mis queridos hermanos, es el abuso espiritual número 4 que nosotros estamos viendo en este día. Otro de los abusos espirituales, que es el más polémico de todos, por eso lo dejamos de último, es el tema de los diezmos. Hace más o menos un mes, nosotros escribíamos en una red social también, como lo tenemos por costumbre, para poder enseñar o para poder decir cosas bíblicas, no de nosotros. Y tocaba el término del diezmo. Y nos sobra la persona que dice que eso nosotros lo hacemos para poderlo robar. Si la misma Biblia está diciendo que si nosotros no lo hacemos, le robamos a Dios. Y vino una persona y dijo, estas cosas se dicen en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo, nuestro Señor Jesucristo vino y dijo de que las cosas se daban por corazón. Y yo le explicaba a la persona que la revelación en aquel momento enseñaba esa parte, pero que hoy en el Nuevo Testamento, como ya nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, Él nos enseña a nosotros que debemos de hacer aquella parte. Y estas personas también me decían, mire, pero la palabra tal ya no se usa, pero esa palabra no sale en el Nuevo Testamento. Y nos volvemos más legalistas que la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. El tema del diezmo, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos negamos en poderlo hacer por un pensamiento erróneo fuera de la Biblia, también se llama abuso espiritual. Lucas capítulo 29, versículo del 1 al 4 nos deja una enseñanza maravillosa para nosotros poder eliminar ese pensamiento de abuso espiritual que tenemos. Lucas capítulo 29, versículo del 1 al versículo 4, y nos dice: Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: les digo la verdad, esa pobre viuda echó más que todos los demás a la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. La enseñanza nos estaba diciendo a nosotros que no se trata del valor de lo que nosotros damos, sino que la intención, creyendo en nuestro Dios Todopoderoso, podía haber utilizado, multiplicado más aquello que nosotros damos de corazón para poder glorificar o para poder desarrollar todo el evangelio que Dios necesita llevar a todas las partes del mundo, que mucho dinero que no ha sido dado de corazón. Por eso es que nosotros a veces abusamos espiritualmente con nuestros pensamientos más de amor por dinero que poderlo dar para poder ayudar a nuestras iglesias a poder llevar la palabra donde aquella persona necesita escuchar el amor de Dios. Y quizás no tiene el medio ellos de poder venir acá, si nosotros hacérselo llegar esa palabra de Dios como ahorita está llevando esta señal a todo el mundo. O quizás se va a escuchar un sermón de este día de aquí en un mes o 2 meses o un año. El término diezmo, mis queridos hermanos, es más dolor por el amor del dinero que por lo que nosotros Dios nos pone en el corazón. Por ello, el diezmo es el 5º abuso espiritual que nosotros como hijos de Dios estamos haciendo para con el Señor. ¿Qué podemos concluir, pastor, en este día después de este tema tan difícil que es el abuso espiritual?
El abuso espiritual, como lo dijimos y podemos concluir entonces hoy después de ver estos 5 puntos, es que todo aquello que nosotros estamos utilizando en el nombre de Dios para podernos nosotros justificarnos en las cosas que nosotros estamos haciendo, para poder señalar a una persona, para poder manipular a otra persona, para poderle dar mal uso a la palabra, para poder amenazar a otra persona, para podernos creer autosuficientes. Todo aquello que estamos usando en el nombre de Dios, que no hace que nosotros crezcamos espiritualmente, que no hace crecer a otra persona que nos está viendo nuestro testimonio y que no le damos la gloria a Dios, es un abuso espiritual. Hoy, mis queridos hermanos, solo quiero que usted pueda pensar y analizar cuáles son los abusos espirituales que nosotros como hijos de Dios estamos haciendo de manera consciente y de manera inconsciente. Yo termino diciendo hoy y siempre, la cruz adelante y el mundo atrás. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el enorme privilegio de poder entrar, Señor, a un hogar, de poder ir, Señor, llevando tu palabra quizás dentro de un vehículo, Señor, de un autobús. O quizás el sermón se va a escuchar, Señor, de aquí en 1 año o 2 años, no sabemos, Señor. Pero sí sabemos que tú vas a utilizar la palabra perfecta, Señor, para poder edificar a una persona, nunca para poderla señalar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por tu palabra, porque todo lo bueno queda en nuestros corazones, porque podamos desechar, Señor, una palabra que quizás fue mal dicha, Señor, pero que al final la intención, Señor, de todo este momento es poder glorificarte a ti y poder nosotros entonces poner nuestras barbas en remojo y poder cambiar, pero para dar un testimonio justo y verdadero para contigo. Gracias, Señor, porque a veces nosotros estamos abusando espiritualmente, usando herramientas espirituales, Señor, para nuestro propio beneficio, y hemos dejado a un lado de que nosotros debemos de ser primeramente mansos, humildes, Señor, de corazón, y que todo lo que nosotros debemos de hacer siempre es poder glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, porque no nos has dado aquello que nosotros hemos pedido en oración. Gracias, Señor, porque sabemos que tú conoces más nuestras necesidades y de las cuales nosotros debemos de obtenerlas. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande y misericordioso, Señor, que hoy tenemos un día más de vida y hemos tenido un domingo maravilloso del cual nosotros nos hemos gozado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer, a poder abrir nuestro corazón, Señor, para poder entender cada palabra, Señor, y al crecer espiritualmente por medio de la oración, de la lectura bíblica y congregándonos, nosotros podamos tener una decisión basada en ti, una acción basada en ti, Señor, y siempre poder dar testimonio del Dios vivo y verdadero que vive en nuestros corazones. Señor, gracias. En ti hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros conectados a través de toda esta fiesta de este día domingo. Le invito a que se pueda quedar a través de nuestras plataformas para que usted y yo podamos seguir creciendo espiritualmente. Que Dios le bendiga.